En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio que comenzamos ya la semana pasada acerca de la familia conforme al corazón de Dios. Bueno, si usted no estuvo en la última ocasión, estuvimos pensando acerca de Génesis capítulo 1 y ahí en los versículos que leímos estábamos pensando cómo el Señor diseñó la primera familia y era una familia que tenía un propósito. El primer propósito que vimos era que tenía que reflejar el carácter de Dios. Luego miramos que Dios quería que se reprodujera, pero no solamente que fuera una reproducción numérica, sino en el carácter de la persona de Dios en cada individuo. Claro está, no ha ocurrido. La iglesia es el único o la única entidad donde podemos mirar de que los seres humanos vivimos de acuerdo o cerca de lo que era el plan de Dios para la familia. Por último, miramos también que quería que la familia reinara. Aunque el hombre sigue reinando en cierta forma, no es el rey y señor de este planeta porque Satanás ha tomado dominio y control. Por eso bien la Biblia le llama el príncipe de este siglo. Bueno, hoy vamos a estar pensando acerca de un papel importante dentro de la familia. Hoy vamos a mirar el papel del hombre en el hogar. Hay mucho que hablar, hermanos, acerca de este tema. Tal vez voy a dejar muchas cosas afuera, pero ah, sé que también hay otros hombres de Dios que predican la palabra en sus iglesias y han tocado todo lo que yo voy a dejar afuera. Pero vamos a tratar de ver el papel del hombre en el hogar. Ese es nuestro tema en esta noche. Cuando nosotros pensamos acerca de el hombre y su papel en el hogar, estamos pensando acerca de una de las cosas más importantes dentro de la familia. Para eso vamos a mirar unos versículos en el libro de Efesios, así que les invito que lo busquen. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Bueno, este versículo nos habla acerca de el papel importante que cada uno de nosotros los hombres tenemos dentro de nuestro hogar. Tenemos que recordar que Dios es sabio, Él sabe lo que es conveniente y no puede cometer errores. Y dentro de la familia podemos mirar que Él ha establecido un orden. Y dentro de este orden, el Señor quiso que el hombre fuese la cabeza del hogar. Por así decirlo, el guía. Pero vamos a tratar de mirar qué significa eso, porque ha sido malinterpretado muchas veces, o tal vez podríamos decir malentendido, tal vez por nosotros los cristianos y mal interpretado por el incrédulo. Entonces tenemos que pensar acerca de este significado del papel del hombre en el hogar. Bueno, a todos nosotros nos gusta el fútbol. Nosotros lo llamamos fútbol, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos le llaman soccer por la palabra inglesa. En otros lugares tal vez le pueden decir balompié. Pero en este hermoso deporte, que es un deporte mundial, sabemos de que cada equipo tiene que jugar y tienen que hacerlo de la mejor manera para poder llegar a la final y ganar la copa. Bueno, en cada equipo hay diferentes personajes o diferentes jugadores que tienen que desempeñar un papel, ¿verdad? En el fútbol sabemos que está el guardameta que tiene que cuidar que el equipo contrario no meta goles. Están los defensas que tienen que evitar que los delanteros del equipo contrario puedan anotar. Y así consecutivamente están los volantes y delanteros que van a atacar en contra del equipo contrario para poder anotar goles y ganar. Cada uno de estos
individuos en este equipo, ya sea el guardameta, ya sea el defensa, el volante o el delantero, juega un papel importante. Y si uno de ellos no lo juega bien, entonces va a haber problemas para que el equipo gane. O ganan todos o pierden todos. No hay tal cosa que va a ganar uno y va a perder el otro. Bueno, el matrimonio es algo así también, o la familia es algo así, ¿verdad? Cada uno de los integrantes dentro de la familia tiene un papel importante. El esposo tiene un papel que tiene que desempeñar de la mejor manera para que la familia sea una familia sólida, una familia que glorifique a Dios. La esposa también tiene que desempeñar un papel, el cual Dios le ha dado para que pueda ser una familia que pueda crecer de una manera sana, ¿verdad? La mujer tiene en verdad una responsabilidad increíble que vamos a mirar en el próximo mensaje la semana próxima. Cómo educar a sus hijos, enseñarles la palabra. Claro, es también parte del hombre, pero ella tiene esa gran responsabilidad. Pero también los hijos tienen que participar dentro de este grupo que llamamos familia. Y cada uno de nosotros tiene un papel, tanto el esposo, la esposa, los hijos, y cada uno de nosotros sabemos que para que la familia sea una familia feliz, no perfecta, porque no hay familia perfecta, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber obstáculos, pero con la ayuda del Señor, entonces todo al final va a salir bien. Entonces, lo que nosotros vamos a estar pensando en esta ocasión es acerca de esta familia, donde nosotros jugamos un papel importante, pero nos vamos a concentrar hoy en el papel solamente del hombre. ¿Cuál es el papel del hombre en la familia? Eso repercute también en toda otra área en la cual nosotros estamos, ¿verdad? El hombre en su trabajo, el hombre en la iglesia, todo viene a repercutir de el papel que el hombre tiene en su hogar, en su familia. Vamos a mirar tres cosas. La primera cosa que vamos a mirar es la definición de qué es el liderazgo del hombre, este papel que tiene que desempeñar. Hay muchas cosas que el hombre debe de hacer, porque él como líder es pastor y ciertamente como pastor debe de pastorear a la familia que Dios le ha dado. Como líder también él debe de proteger espiritualmente a la familia que Dios le ha dado y también debe de proveer tanto en lo material como en lo espiritual y emocional para su familia, de tal manera que su familia pueda estar siempre en las cosas de Dios y siendo él, ¿verdad?, el ejemplo. Entonces vamos a mirar qué significa ser ese líder que pastorea, que provee, que protege. Pero luego también queremos ver quién determinó que el hombre fuese el líder. ¿Fue idea de nosotros? ¿Fue idea de Dios? ¿Fue idea del gobierno? ¿De quién fue la idea? Y por último, vamos a mirar el desempeño de cómo debemos de ser líderes, los varones, en nuestros hogares. Y vamos a extenderlo un poquito también dentro de otras áreas, ¿verdad? Entonces vamos a primeramente definir lo que es el liderazgo del hombre en la familia, ¿va? Pues nosotros leímos este versículo y usted puede leerlo conmigo una vez más. Ahí en Efesios capítulo 5, versos 22 al 23. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahora aquí se usa una figura de un cuerpo y su cabeza. O sea, nosotros somos seres humanos, tenemos un cuerpo, el cual consta de manos, pies, órganos, ¿verdad? Pero hay una cabeza. Esa cabeza es vital. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida.
y una cabeza contiene el cerebro, el cual manda órdenes a todas partes del cuerpo para que el cuerpo accione, ¿verdad? La mano no se mueve sin la orden que salga del cerebro, los pies no caminan sin esa orden también, y así consecutivamente. Bueno, no es exactamente eso lo que significa ser un líder, porque eso vendría a ser ya una persona que controla al 100%. He conocido a cristianos que creen que eso es así. Aún llegan a los extremos que no permiten a su esposa o a sus hijos abrir la puerta. Ellos tienen que abrir la puerta de la casa. Wow. Tal vez usted piense que estoy exagerando, pero he conocido personas así. Pero no es eso. ¿A qué se está refiriendo en verdad cuando dice o qué significa que el esposo como líder es la cabeza de su mujer o de su esposa? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros definimos algo, es bueno muchas veces definirlo por el lado negativo. O sea, mirar primero lo que no significa. Entonces vamos a mencionar algunas cosas que no significa ser la cabeza de el hogar o la cabeza de la esposa. Bueno, primeramente, cuando pensamos acerca de este significado, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios puso al hombre como líder, o sea, como la cabeza del hogar y la cabeza de su esposa, no estaba diciendo que el hombre iba a ser un dictador. Es lo primero que tenemos que aclarar. Cuando Dios habló acerca de el liderazgo, no estaba diciendo que el hombre se iba a convertir en un dictador en su hogar. Entonces, este es un extremo, ¿verdad? Donde el esposo piensa que él tiene autoridad suprema y no debe de contar con nadie y hace lo que se le antoja sin consultar con su esposa, ¿verdad? Es una actitud dictatorial. Bueno, hemos conocido muchos dictadores, ¿verdad? Sabemos que son personas que gobiernan en países y no hay nadie sobre ellos. Ellos toman las decisiones y lo que ellos dicen, eso se hace. Miramos la dictaduría de el ya muerto presidente Fidel Castro, ahí en Cuba. Bueno, él mandaba en Cuba, mandó por más de 50 años y hizo lo que él quiso. No había nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Él era un dictador y lo hacía por la fuerza. Si alguien se oponía, entonces desaparecía. Podemos mirar entonces que también hoy en día tenemos otro dictador que todavía está vivo ahí en Corea del Norte, Kim Jong-un. Sabemos que este hombre rige con mano de hierro ahí en Corea del Norte. Las personas no pueden ni salir, imagínense, hermano, de este país y ciertamente se le adora casi como un dios. En las escuelas está su retrato, le tienen una gran reverencia. Bueno, podríamos seguir hablando. Entonces, este hombre es un dictador y un dictador hace lo que se le antoja. Hay esposos que piensan que ellos son esa clase de líderes. Tratan a su esposa como una esclava y piensan que ella es la que simplemente tiene que someterse, quiera o no quiera, a los deseos y decisiones de él, ya sea en el hogar o en cualquier otra área. Entonces podemos mirar qué importante es no pensar que el hombre es un dictador. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre, tal vez ustedes han leído esta historia no una vez, sino muchas veces en 1 Samuel capítulo 25, verso 2 y verso 3, donde dice, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. A mí me llama la atención, en verdad, este matrimonio, porque era un matrimonio donde se unió un hombre
que era un dictador. Mire cómo lo describe la Biblia en ese versículo 3 de 1 Samuel 25. Dice, era un hombre duro. Y no solamente era duro de corazón, sino que también era de malas obras. ¿Qué cosas hacía? No sabemos. No se da la descripción, era muy probable que la trataba rudamente, ásperamente. Era muy probable que fuera un hombre también que la engañara, ¿verdad? Que tuviera otras mujeres y a él no le importaba. Era duro y de malas obras. Interesante que se menciona que era del linaje de Caleb. Bueno, Josué y Caleb fueron los dos espías que creyeron al Señor, tuvieron fe y animaron al pueblo para que entraran a la tierra prometida, pero lastimosamente no les escucharon, escucharon a los 10 espías que no tenían fe y que estaban desanimados, ¿verdad? Y qué pena. Pero esto nos llama la atención, ¿por qué razón? Porque a pesar de que era descendiente de un hombre de fe, del linaje de Caleb, imagínense, un hombre que había creído a Dios, seguido a Dios, vivido para Dios, él era un hombre que no estaba viviendo para Dios. Entonces podemos tener hijos, podemos tener nietos, podemos tener bisnietos. Tenemos que saber que muchas veces, algunas veces o muchas veces, ¿verdad? Puede que ellos no sigan al Señor como nosotros lo seguimos, pero tenemos que dar el ejemplo. Entonces aquí se habla de este hombre era un hombre duro, ¿verdad? Y sabemos la historia con David. David casi estuvo a punto de matarlo si no hubiese sido por Abigail. Y Abigail es todo lo contrario. ¿Qué le parece? Es una mujer que se describe aquí que no solamente era linda físicamente, pero era linda dentro, en su corazón, internamente. O sea que tanto por dentro como por fuera, Abigail era una mujer hermosa. Y era una mujer que amaba a Dios, servía a Dios, a pesar de tener un hombre que era un dictador, un hombre de un corazón duro y de malas acciones. Imagínense que Dios lo mató después de tan duro que era, y un hombre que en verdad tal vez había maltratado a Abigail. Entonces no es ese el líder que Dios está diciendo que nosotros los creyentes tenemos que ser en nuestros hogares, no un dictador, ¿verdad? No debe de ser entonces un hombre que trate de controlar a su esposa, que no cuente con ella, que no la consulte, ¿verdad? Muchas veces hay hombres que son demasiado fuertes, pueden creerse superiores a la esposa, tal vez porque tienen un mejor trabajo, o pueden creer que son superiores simplemente por el hecho de que Dios les puso como líderes y actúan como dictadores. A veces pueden maltratarla emocionalmente, verbalmente y peor aún, algunos se atreven hasta físicamente. Ese no es el líder que Dios quiere en nuestros hogares, ¿verdad? No un naval, un hombre necio, duro y de malas obras. Entonces, primero, no es un dictador. Segundo, no es lo contrario a los que es un dictador. Un dictador es un hombre fuerte, rudo, gobierna por su poder. Pero luego está el otro lado, ser un debilucho. No significa hacer eso tampoco. Entonces, el débil es aquel que es controlado fácilmente por su esposa. Todo lo que ella dice se hace. Ella es la que manda en el hogar. Ella es la que dirige. O sea, los papeles están como revertidos. Y ahí está, él haciendo todo. Hay un ejemplo en la Biblia, en Primera de Reyes 21. También yo sé que lo han leído. No vamos a leer todos los versos porque no tenemos el tiempo, pero ahí en Primera de Reyes capítulo 21 se habla de una pareja. Eran reyes, ¿verdad? En los versos 7 al 10 dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot.
No está toda la historia aquí, pero la sabemos. Aquí está Acab y su esposa Jezabel, que era una mujer mala, mala, hermanos. Era todo lo contrario lo que era Abigail. Esta mujer Jezabel era una persona muy mala de corazón. No sabemos cómo era externamente, si tenía una apariencia atractiva o bonita, pero por dentro era una persona terrible. Tenía un corazón sucio, negro, malvado, en verdad. Cuando Acab trató de comprar una parcela de tierra que tenía Nabot y Nabot se negó, le dijo que no se la iba a vender porque era herencia de sus padres. Acab se deprimió, se acostó a dormir. Y ella mirándolo deprimido le dice, ¿acaso tú no eres rey de Israel? Levántate, ven, come y alégrate, yo te voy a dar esa viña. Hizo cartas y se las envió a personas principales, a ancianos, y en la carta les ponía, busquen a falsos testigos que digan que Nabot ha blasfemado el nombre de Dios y el nombre de el rey de Israel, o sea, Acab. Y ahí buscaron a esos hombres, o sea que los líderes de Israel en esos días eran tan corruptos como Jezabel. Y también las personas se prestaban para hacer maldades. Y así buscaron testigos falsos, los cuales dijeron lo que ella había dicho. Entonces lo apedrearon y lo mataron. Y ya sabemos, Acab tomó posesión de la parcela de Nabot. Qué triste, ¿verdad? Esta mujer hacía con él y lo hacía aún pecar. Lo incitó, imagínense, a matar a Nabot a través de una mentira y él estuvo de acuerdo. Era un debilucho. Tenía que pararse firme y decir, no, eso no es correcto, pero lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso tampoco significa ser un líder del hogar. No es un dictador, pero tampoco es un debilucho donde la mujer lo controla. Han habido presidentes, gobernadores, empresarios, ingenieros, ¿verdad? Que son controlados por sus mujeres. Aquí decían cuando gobernó Bill Clinton que la que gobernaba era Hillary. Pueden tener mucha razón. No lo sabemos, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Pero se da también el caso a veces dentro de las mismas iglesias, hermanos, donde a veces nosotros podemos mirar a ver que hay ancianos, ¿verdad? Que sus esposas gobiernan a través de ellos en las iglesias, o diáconos, que sus esposas gobiernan a través de ellos en las iglesias. No estamos diciendo que no pueden ayudar, que no pueden aconsejar, no estamos diciendo que no pueden tener plática con sus esposos acerca de cómo hacer las cosas correctas. Estamos diciendo gobernar, ¿verdad? Es casi suplantar y tomar el lugar detrás del esposo para hacer ellas lo que quieren. ¿Por qué? Porque el esposo es un debilucho. Ese no es el líder que el Señor desea tener en los hogares. A veces hay frases que tal vez tienen cierta verdad, como por ejemplo hay muchos refranes en el mundo que usamos, a veces los hombres, ¿verdad? Tal vez lo hacemos en son de broma, pero a veces tiene su porcentaje de verdad. Como por ejemplo, yo soy el que llevo los pantalones en la casa, pero la esposa es la que manda. Hay otro que hace poco me lo estaban contando. Dice, yo soy el gallo de mi casa, yo canto en mi casa, pero la gallina manda. Y así podríamos mencionar muchos otros más, como la frase que yo tengo la última palabra. La última palabra es sí, mi amor, lo que tú digas. Eso muestra muchas veces esa verdad de que los hombres hemos abandonado el liderazgo de Dios, y lo hemos cedido en platos de plata o en bandeja de plata a las mujeres. Tenemos que tener cuidado. Entonces, no es ser un dictador, no es ser un debilucho, tampoco es desigualdad. Aquí es donde a veces entramos en bastante conflicto en el liderazgo, porque el liderazgo no es el de el hombre solo. Cuando el hombre estaba solo, Dios dijo, y miró Dios al hombre que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
O sea, en otras palabras, el hombre no podía ser rey en este mundo solo. Necesitaba a alguien y ese alguien era la mujer. Entonces, hay una igualdad. A pesar de que él es el líder, hay una igualdad en él y en ella. Él no es superior a ella, ni tampoco ella a él, ¿verdad? No hay inferioridad entre ellos. Diseñados por un Dios todopoderoso a la semejanza de él, y somos en verdad semejantes, y somos a la imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, este versículo nos dice que en el liderazgo la mujer no es menos, no es inferior al hombre. Ella piensa tal como él piensa. Ella tiene capacidad como él tiene capacidad. La única cosa es que Dios decidió que el hombre fuera el líder. Esa es la única diferencia, pero ella va a ayudarlo en ese liderazgo para que todo salga bien, en la familia, en la iglesia, aún en su trabajo, aunque no trabajen juntos, pero ella lo aconseja. Y ciertamente muchos consejos que nosotros recibimos de nuestras esposas son certeros. ¿Por qué? Porque ellas nos conocen bien. ¿Quién mejor que ellas para hacernos ver a veces algunas faltas en nosotros, para corregirlas, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar, el liderazgo no significa desigualdad. Yo soy superior a ella y yo mando aquí. No, no significa eso. Entonces tenemos que mirar esto de una manera clara. Es como en una escuela. Yo soy maestro, les había dicho a ustedes. En la escuela tenemos directores, subdirectores y maestros. Pero en dignidad y como personas y el valor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos es el mismo. El director no es superior a la subdirectora o al subdirector, ni el subdirector es superior a los maestros. De ninguna forma, porque todos somos seres humanos. Pero en el liderazgo, uno es el que va a tomar las decisiones. Y claro está, el director consulta con la subdirectora. Y luego ellos consultan con sus maestros, qué es lo que van a hacer. Entonces hay una unidad ahí donde se trabaja en una escuela. ¿Para qué? Para mantener el orden. Para mantener el orden. De tal manera que la escuela sea una buena escuela. Lo mismo sería en otras áreas. Entonces podemos mirar que el líder no es un dictador, no es un divilucho, ni es alguien que va a pensar que hay desigualdad en los papeles del hombre y la mujer. O sea, en el sentido de creerse superior. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Bueno, en Efesios, donde hemos estado leyendo, mire lo que dice el verso 26 y el verso 28. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, un líder, el líder espiritual, y por eso estoy usando la palabra aquí, espiritual, que Dios desea en el hogar, es un hombre que se parezca a Cristo. Cristo no es un dictador, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. El hombre debe de amar a su esposa, guiarla de una manera espiritual y juntamente aprender de la palabra de Dios, ya sea teniendo un devocional juntos, tanto él con ella y también familiar, los padres con los hijos, y así fomentar, aprender la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Es un líder espiritual, es como Cristo. Ha aprendido a amar como el Señor ama. No es fácil, hermano, para nosotros. Nosotros los varones fuimos diseñados de una manera un poco diferente a las mujeres. Las mujeres son más emocionales. Nosotros somos más lógicos. No que ella no sea lógica, ella es lógica también. No que nosotros no seamos emocionales, también lo somos, pero ella es más emocional. Y nosotros nos vamos al otro lado, somos más lógicos.
Y a veces no expresamos ese amor. Tenemos que mostrarle ese amor a nuestras esposas y actuar como una pareja, no como individuos, tanto en la guía de los hijos, en la guía del hogar. Imagínense lo que hizo el Señor, amar a la iglesia hasta dar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Bueno, nosotros también deberíamos de estar dispuestos a hacer cualquier cosa porque amamos a nuestras mujeres. Ella es la compañera que el Señor nos dio y ciertamente para glorificarle a Él y para vivir para la gloria y honra de su nombre. Entonces es un líder espiritual que desea ser conforme al carácter de Cristo, que vive bajo la dirección de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, y es un modelo, y eso es una parte importante, un modelo de Cristo a su familia. Ese es el líder que Dios quiere, ¿verdad? Una vez más, entonces este líder es un líder espiritual que vive conforme a la palabra, es guiado por el Espíritu Santo y modela el carácter de Cristo para guiar a su esposa y a su familia. Ese es el líder que Dios quiere. Pero luego vamos al punto de quién determinó que fuera el líder. Bueno, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí hay un orden y en este orden se nos muestra a nosotros quién fue el que decidió hacer esto y fue Dios. Dios puso un orden, tanto en la familia, tanto en la iglesia y aún en el gobierno y en nuestros trabajos. Vamos a mirar qué importante es este orden. Si usted mira, ¿verdad? Aquí en estos versículos vamos a darnos cuenta de que el Señor ya estableció un orden. Cristo dice es la cabeza en el hogar. Él es la cabeza de la esposa. Pero primeramente Cristo es la cabeza de nosotros, los varones. Entonces, a veces hay una queja de las esposas y a veces dicen, ¿por qué ellos tienen que ser cabeza? Bueno, nosotros también tenemos nuestra cabeza y esa cabeza es Cristo, Cristo. Y tenemos que someternos a Él. Ese es el punto principal. Si nosotros los varones nos sometemos al Señor y vivimos una vida conforme a su palabra, vamos a ser hombres piadosos, hombres espirituales. No somos perfectos, ¿verdad? Pero vamos a ser lo más parecido al Señor de tal manera que se le va a hacer fácil a su esposa, ¿verdad? Entonces vivir conforme a lo que dice aquí. El varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque así Dios lo estableció. Entonces hay un orden. Dios, Cristo, varón, mujer, ¿verdad? Y ahí cuando miramos entre Dios y Cristo, no hay diferencia. Es un Dios. Y ciertamente ellos son iguales. Cristo, el Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahí está el Hijo, sometiéndose, obedeciendo a su Padre cuando vino acá. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros obedecemos, nos sometemos al Señor y juntos, como pareja, nos sometemos y obedecemos al Señor. Y no hay diferencia tampoco entre el nivel del varón y la mujer. El varón no es mayor ni mejor que la mujer, ni la mujer es mayor o menor que el hombre. Somos iguales en dignidad, somos iguales en valor y Dios nos ama y nos ha hecho semejantes a, a Él, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, pero luego Él concluye diciendo, Dios es la cabeza de Cristo, de Cristo. Aún el Señor mismo, ¿verdad? Dios es la cabeza. Entonces, la familia, Dios determinó que la cabeza del hogar iba a ser el hombre, pero ese hombre espiritual, ¿verdad? En la iglesia también hay un orden que se debe de seguir. Y esto solo es para que nosotros miremos cómo Dios ordena todas las cosas de la mejor manera. Y la familia fue lo primero que lo ordenó.
Pero también la iglesia no existió por miles de años. El pueblo de Dios era Israel y sigue siendo Israel, materialmente hablando, ¿verdad? Pero también ahora está la iglesia, un pueblo donde Él ha unido tanto a Israel como a gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahí en la iglesia, mire lo que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí en estos versículos, o en este versículo 7, dice que nos tenemos que acordar de nuestros pastores, que nos enseñan la palabra de Dios. Y debemos de considerarlos a ellos y contemplar la conducta e imitarla. ¿Verdad? Esa conducta que ellos tienen al someterse a Cristo, al vivir conforme a la palabra y reflejar el carácter mismo de Dios. Entonces nosotros como ovejas y ellos como nuestros pastores tenemos que imitar esa buena conducta y esa buena fe. Hay otro verso en Hebreos 13, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A veces nos quejamos, ¿verdad?, de nuestros pastores, pero no deberíamos, dice la Biblia, no es provechoso. Debemos de obedecer y sujetarnos. Eso fue lo que Dios estableció en la iglesia. Entonces el orden es que los pastores, aunque no son superiores a los miembros, pero Dios desea y ordena que nosotros nos sometamos, sujetemos a ellos, ¿verdad? Pero también en el país donde vivimos, mire lo que dice Dios. Dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios nos manda a someternos al gobierno del país donde vivimos, sea demócrata, sea comunista. Pero ahora usted hace una pregunta. Ajá. ¿Y si me mandan a hacer algo malo? Bueno, ahí es la única forma en que no podemos someternos. Como cuando a Pablo y a los apóstoles, a Pedro y a otros apóstoles, se les prohibió predicar el nombre de Cristo. Ellos no se sometieron. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la palabra de Dios, va en contra de Dios mismo. Entonces no se puede someter. Creyente debe de someterse en todo lo que pueda mientras no vaya en contra de la palabra de Dios en el país donde vive. Debe de tratar de ser un buen ciudadano, una persona que se desempeñe de la mejor manera, obedeciendo las autoridades, las leyes donde vive, porque debemos de ser un ejemplo a todos los demás, aún en esa área, ¿verdad? En sometimiento a las reglas de nuestro país. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Señor como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pues ahí está, hay un orden. Eso no significa que el presidente de Estados Unidos es superior como persona a los ciudadanos. Sí es superior en posición, porque nosotros no tenemos ese poder que tiene él. Pero como personas somos iguales en dignidad y en valor delante de Dios y delante de las demás personas. Pero también en el trabajo, mire, hay un orden. Dice ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pero también en 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, imagínense, a veces tenemos jefes que son
déspotas, rudos, mal hablados. A veces puede que nos humillen y nos maltraten en los trabajos que tenemos. No sé si a usted le ha pasado, pero ¿qué hacemos? ¿Queremos pelear? ¿Queremos discutir? ¿O simplemente tratamos de actuar como el Señor hablaba, actuaba? Y a pesar que lo amenazaban, no contestaba con amenaza ni con malas palabras, sino que ponía todo en las manos de su Padre, en oración. No es fácil hacer eso, hermanos, pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos un ejemplo en el trabajo también. Cuando nuestros jefes, aunque sean un poco rudos, que no sean tan buenos y afables, que sean difíciles, como dice Primera de Pedro, nosotros actuemos espiritualmente para ganarlos para Cristo y guiarlos por el sendero de la fe. Entonces, puede ver usted que hay un orden que Dios determinó para la familia, para la iglesia, para el gobierno, para el trabajo, ¿verdad? Y es un orden y no significa que en la familia el hombre es superior a la esposa, o en la iglesia los ancianos son superior a sus miembros, o en el gobierno los gobernadores, presidentes son superiores a los ciudadanos, o en el trabajo el jefe es superior a sus empleados. Simplemente es un orden para que las cosas funcionen bien y vayan hacia adelante. Pero por último, en el tiempo que nos queda, ¿cómo desempeñarlo? Esto es muy importante, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, pero mire, la primera cosa que tenemos que hacer como líderes es ser líderes que lideremos o guiemos a nuestra esposa e hijos y familia con amor. Como dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tenemos un gran ejemplo. Y ese ejemplo es el Señor Jesucristo, que se entregó por ella en la cruz del Calvario y ciertamente nos ha salvado a través de su sacrificio, y la sangre de él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y nosotros sabemos que él vendrá un día por nosotros y estaremos con él y estaremos para siempre en su presencia, alabándole y adorándole. Bueno, pero todo lo que él hizo fue por amor. Entonces el líder debe de actuar, guiar y liderar juntamente con su esposa a través del amor. El amor. Qué bonito es cuando el esposo le dice a su esposa, está bella hoy. O le llama, yo siempre le decía, ya no le digo, no sé por qué, por muchos años, princesa a mi esposa, ¿verdad? Y ella me dice, ay, ahora ¿por qué no me decís princesa? Pero es una palabra linda. Le digo otras, pero ya la costumbre de decirle princesa, ¿verdad? Pero hay palabras que podemos usar. Mi corazón, mi vida, ¿verdad? Acciones también, no solamente palabras. Acciones como traerle flores, sacarla a comer de sorpresa, llevarla a un lugar para el cumpleaños, para el aniversario, sin que ella nos recuerde, porque a veces los varones somos tan olvidadizos, tenemos una mente que, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas y cosas importantes, como el cumpleaños de la esposa, el aniversario de boda. Y ciertamente tenemos que mostrar ese amor con palabras, con acciones, ayudándola en todo lo que podamos para que ella pueda estar bien emocionalmente, mentalmente, y ciertamente podamos servir al Señor juntos de una mejor manera. Entonces el líder debe de liderar con amor. Segundo, con ánimo. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Pronto, ahí está la palabra, con ánimo, con pasión, con deseo. El creyente, los varones debemos de ser líderes apasionados por la obra de Cristo, apasionados por la familia, que podamos en verdad mostrar ese deseo de servir al Señor, que nuestros hijos lo vean, que nuestra esposa lo sienta y que todos juntos podamos servirle. Pero imagínense si uno como esposo, la esposa le dice, vamos a la iglesia, estoy cansado,
Si tú quieres, vete tú con los muchachos. ¿Qué ánimo podemos darle? Nosotros tenemos que estar, sí, vámonos. Vamos a adorar, a alabar al Señor. Tenemos que estar dispuestos y disponibles, ¿verdad? A servir al Señor siempre, con ánimo. Dice ahí, no por la fuerza, y esto puede significar los dos lados de la moneda. Que la persona se sienta responsable de hacerlo porque lo obligan. Tú eres el líder, tú tienes que hacer esto. Así que hazlo. Puede ocurrir en la familia, puede ocurrir en la iglesia aún, ¿verdad? Pero no debería ser así. Debemos de hacerlo por amor, con ánimo, no por la fuerza. O puede ser al revés. Los ancianos guiando a la iglesia a la fuerza. Tienen que hacer esto, no con amor, sino por la fuerza. O a la familia, ustedes tienen que hacer esto por la fuerza, no por amor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hacer todo con buen ánimo, pero por amor siempre. Y por último, hay muchas cosas, hermanos, que podríamos mencionar, pero por último, debemos de ser líderes que amemos y guiemos a través del amor, ¿verdad? Con ánimo, pero también sin amenazas y sin acepción de personas, como dice Efesios capítulo 6, 7 al 9. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Qué lindo. Entonces, esas son instrucciones de lo que tienen que hacer los líderes. Y cada una de estas instrucciones es importante. Que nosotros seamos líderes y que guiemos a través del amor. Que seamos líderes y que lo hagamos con ánimo y que usemos las palabras correctas, no con amenazas, no haciendo acepción de personas, sino con palabras amables. Entonces, Dios nos ayude a nosotros los varones a ser ese tipo de líder. No un dictador, no un debilucho, no pensando que somos mejores, o sea, que hay desigualdad en ese gobierno de un hombre y una mujer en el hogar, sino que sabiendo que somos hombres que Dios nos ha puesto como cabeza para vivir como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, modelar el carácter de Cristo para poder guiar nuestra familia, ¿verdad? Porque así Dios lo ha determinado, tanto en la iglesia, en la familia, en el trabajo y aún en los gobiernos hay un orden, un orden. Entonces Dios nos ayude, hermano, a desempeñarnos de esa forma, como esos líderes que guían como el mismo Señor guió o guía a su iglesia. Dios los bendiga en esta noche con su palabra.